Bienvenidas y bienvenidos a este espacio Fuera de lo Educado. Qué gusto volver a estar con ustedes este maravilloso día. Aquí su host favorito, Jorge Cerón, para llevarlos por este descubrimiento de la verdadera educación, la que hemos vivido. Seguiremos hablando sobre cuál ha sido la imagen de la educación en el paso de los tiempos, pero ahora desde la perspectiva de las niñas y los niños como principal afectado del sistema educativo. En este capítulo revisaremos cómo el alumno ha vivido la educación, pero desde una perspectiva del oprimido, porque como hemos visto en los capítulos pasados, este ha sido ignorado y formado solamente ¿por quién? Por el adulto y sus intereses. Además de que hablaremos de cuáles han sido las estrategias ideales para el cambio de la ideología alienada pasada, al incorporar al niño y tomar en cuenta su punto de opinión para crear una nueva educación, al igual de qué podríamos hacer para apoyar a crearla. Bueno, ¿por qué dejé al niño hasta este capítulo y no al principio? Porque aunque realmente no lo hemos puesto como centro, como presumíamos hacerlo, sí es el principal afectado de todo este sistema porque él crece y aprende de todo el contexto educativo. Y bueno, quería primero que entendieran bien esa ideología alienada antes de descubrir el cómo ha sido afectado el niño. Ok, pero pensemos primero, según los anteriores modelos, ¿qué significaba ser el centro de la educación? Para ello vamos a recordar un poco desde la antigüedad hasta ahora. Recordemos cómo eran las clases de los grandes filósofos en su época. Si nosotros hacemos memoria, todos aquellos que tenían una inquietud de aprender se colocaban en los alrededores, mientras el maestro estaba en el centro dando su discurso. Por supuesto, el maestro era el eje, y los demás se beneficiaban únicamente de él, en lo que podían. No podemos decir que esto ya no pasa, pero se supone que era el planteamiento principal. Aquí que vemos al maestro como centro, ¿verdad? Posterior se comenzó a pensar en cómo mejorar e institucionalizar la educación, en esa pregunta de mis escuelas, ¿qué es lo que deben enseñar? Lo que puso en el centro aquí a la escuela, logrando que la sociedad la viera como lugar importante para el desarrollo de los individuos y su éxito. Y bueno, al final llegamos en donde ponemos en el centro a los alumnos, lo cual pretendía que el docente solo fuera un guía que daba las herramientas que el alumno necesitaba para enfrentar los retos y las problemáticas de la vida. Bueno, y en la actualidad se pretende que el centro sea la comunidad territorio. Ok, tengamos estas ideas primero. Bien, nos dice Sacristán en el mismo libro El alumno como invención, perdón que saqué tanto este libro, pero es en el que se basa toda esta temporada, además de que es un libro súper interesante para entender este gran tema. Ok, pues nos menciona que en el siglo XX, para mí aún en el siglo XXI se arrastra mucho de ello, la educación es magistrocéntrica, vista desde los profesores, logocéntrica, pendiente de los contenidos mínimos y sociocéntrica, mirando a las necesidades sociales, pero que en todo momento se ignoró al menor por la idea de no ser importante para su formación. Y el argumento es solo porque son niños, por lo que podemos entender también por este argumento que en ningún momento el alumno fue el centro. Pero analicemos cuando se suponía que el alumno era centro, fundamento mayormente de los modelos llamados competencias para la vida, o que seguían esta tendencia de competencias para la vida. Recordemos que anteriormente hubo un enfoque en el magisterio y en la institución, por lo tanto la educación y el éxito estaba en la escuela y con los maestros. Recordemos esa ideología y pongamos al alumno en un espacio circular, delimitado por paredes, en donde las paredes simbolizan la escuela como institución, y alrededor de él distintos maestros que lo guían de acuerdo a la interpretación de la realidad de un currículo. ¿Qué pasa? El alumno es bombardeado con un bagaje de competencias de una interpretación alienada, haciendo que el alumno crea que si no cumple con esa educación no es funcional, generando un gran estrés, ansiedad, desmotivación, depresión, etc. Si ese es el centro, que no me pasen a bailar perreo, por favor.
Y si no entiendes a profundidad esta idea, te recomiendo que escuches los otros capítulos que te ayudará a comprenderlo. Pero bueno, el alumno sale de la educación con esas competencias. ¿Sirven realmente en la sociedad? Si nos basamos en que se forjan en una ideología alienada, no, obviamente. Pero veámoslo con ejemplos. En la primaria nos enseñaron las capitales de todos los estados de México. ¿Todos las recordamos y las usamos? Nos platicaron de asombrosas historias que nos enorgullecen como país, pero ¿fueron verdaderas? ¿O las recordamos? Nos enseñaron acerca de la importancia de cuidar el planeta con lo que hacíamos con nuestra basura. ¿Cuántas personas lo hacen? ¿Ya no hay basura en las calles? Nos enseñaron a leer. ¿Cuántos tomamos un libro por gusto y lo comprendemos? Nos enseñaron matemáticas. ¿Cuántos usamos la calculadora porque no es necesario hacerlo con los procedimientos? Ok, claro que hay personas que hacen este tipo de cosas y lo aprendieron, pero no la mayoría, lo que se aprendía con este sistema educativo. Bueno, pero Jorge, aún los nuevos modelos ven algunos de esos temas. Claro que sí, nadie dice que no, pero no priorizan la individualidad y el abuso de información, sino que contemplan que la comunidad y el territorio también debes tener un proceso de cambio a través de un trabajo colaborativo, quitando las 4 paredes de la escuela, resolviendo las problemáticas que existen a través de la inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad, las lenguas y el lenguaje, el arte, la igualdad de género y la vida saludable. Ya no es yo debo aprender para yo ser exitoso, sino la educación se vuelve en un espacio de transformación masiva y no es como muchos docentes decimos y aplicamos con las mismas estrategias que antes, que es lo mismo de siempre. Los aprendizajes que tenemos que enseñar son los mismos, no cambia nada, solamente los conceptos. Pero claro que no le quites al niño y la niña la oportunidad que por fin tienen de ser un agente activo y funcional para transformar esta sociedad, porque cuando escuchas al alumno te das cuenta que él tiene soluciones y no solo eso, la necesidad y motivación de mejorar su mundo que a muchísimos adultos nos falta. Otórgale ese derecho de hacerlo y que también dirija su educación. ¿Por qué no? Creo que por lógica es mucho mejor un alumno activo que sabe que puede cambiar este mundo y lo practica a un alumno que se supone que debe ser exitoso solo si termina la educación y que debe efectuar un proceso de aprehensión violenta que genera demasiados males para él y el bien común, ya que genera más violencia y problemas sociales. Ustedes ya saben todo el contexto de inseguridad en el que vivimos. Además que permite que la clase dominante pueda manipularlo y explotar de él sabiendo que es reemplazable y usable en todos los contextos que estos acudan. Y no me van a dejar mentir que es así. Así que los que tienen hijas o hijos después de vivir y sufrir la realidad, ¿qué prefieren para sus hijos? No creo que todo lo que vivimos todos nosotros, porque eso no es aprender para vivir, es aprender para sobrevivir. Y como maestro, yo quiero que antes que los alumnos aprendan a ser funcionales para una cultura que no los valora, quiero que disfruten su educación y ellos se sientan funcionales porque son parte de la solución de problemáticas, necesidades y a su vez de la transformación porque ellos principian las ideas que la hacen posible. Pero es que, Jorge, ya no se ve la importancia de la escuela como las matemáticas. Ya no hay un libro de matemáticas. Y bueno, hasta incluso los alumnos piensan, he escuchado a muchos de ellos, que el que es bueno en matemáticas es el más inteligente del salón. Pero, ¿es así? Las matemáticas se aprenden con una cantidad excesiva de ejercicios y que favorece la memorización y la mecanización. ¿Se deben ignorar todos los campos formativos para favorecer una asignatura? Hasta mismos especialistas en las matemáticas han hablado del tema y desmienten esas ideas. Además, qué perjudicial es para el alumno que piense que su inteligencia depende de ello. Además, propiciar una competencia y superioridad con todos sus compañeros. Aquí se ve claramente la individualidad que se propicia en este tipo de modelo. Además, en los años en donde sí se favorecía, ¿qué pasaba?
Bueno, pues de acuerdo al artículo A 15 años de PISA, resultados y polémicas de Alejandro Márquez Jiménez, de los 72 países participantes en la prueba PISA del 2000 al 2015, en la última prueba solo 4 países muestran un avance y México está lejos de ser una excepción, ya que indica que solamente tuvieron un 5.6% un avance claro, un 11.1% un avance dudoso, un 50% sin cambio significativo, un 2.8% un retroceso dudoso, un 18.1% un retroceso significativo, 8.3% participaron por primera vez en el 2015 y un 4.2% no tiene resultados fiables. Ok, además, no es como que México haya mantenido uno de los mejores lugares en esos 15 años. Y al ver que se mantuvo, pues está de pensar en que realmente se favoreció o sirvió ese enfoque que tenía. Bueno, eso solamente fue un ejemplo. Ahora vamos a una visión más del oprimido, la cual hemos formado de diferentes maneras, como nos dice Sacristán. Si la opresión tiene múltiples caras, como dice Jung, los menores las han visto todas: la explotación, la marginación como hijos de marginados y siendo ellos mismos, carencia de poder y de respetabilidad, marginación cultural y violencia, el maltrato físico, la vejación psicológica y la coacción moral son prácticas frecuentes que ocurren en todos los niveles sociales, y tales actitudes y comportamientos hasta pueden ser vistos como necesarios para asegurar el control de la conducta en el trato cotidiano y en las instituciones que han acogido o recluido a los menores. El informe Amnistía Internacional comienza diciendo, del 2000, pero la violencia contra los niños es endémica. Los torturan la policía y las fuerzas de seguridad, permanecen detenidos en condiciones atroces. Padres, profesores y empleadores los someten a palizas o abusos sexuales. La guerra los mutila, los mata, los convierte en asesinos. Algunos son víctimas una y otra vez, primero de la pobreza crónica y de la discriminación que los hace vulnerables a la tortura y a los malos tratos. Después, de la injusticia y de la impunidad que permite que la situación se prolongue sin que los culpables sean castigados. Perdón que haya tenido que leer todo esto, pero era necesario ver esa presión en la que vive el niño en el mundo. Esto nos lo menciona en el capítulo 2, subtítulo 2.6, La infancia invisible en el paraíso de los niños visibles. Sacristán sin duda nos habla de todos los males que la infancia ha sufrido. Y lo peor de todo, que injustamente es muy difícil poder cambiar la circunstancia de todos los niños en el mundo. Pero es súper importante hacerlo dentro de nuestro entorno y empezar por la educación, porque todo lo que sufren se formó por el egoísmo del adulto, la obediencia del ignorante y la sumisión de los listos. Pero ya no podemos dejar que esto siga pasando. Recuerden, por favor, padres, madres, tutoras, maestras, maestros. La verdad, todos deben entender esto. Alguien que está aprendiendo a vivir, lo menos que necesita es un sujeto que no comprende cómo perdió tanto. Hemos formado una cultura muy dañina para aquellos que menos la merecen. Lamentablemente nosotros los adultos ya la pasamos, pero no permitamos que siga el mismo daño generación tras generación. Siempre hay que ser el cambio para pequeñas sonrisas. Sé que juntos podremos hacerlo porque no queremos un mundo en donde el niño sobreviva, sino uno en el que disfrute vivir. Así que, si te interesa saber más acerca de lo que dice este autor, te recomiendo que lo leas. Y si necesitas el libro, igualmente te puedo decir dónde podrías llegar a obtenerlo. ¿Qué opinas de todo esto que te he hablado? Si quieres darme tu opinión, puedes seguirme en las redes sociales y en las plataformas de audio con el nombre del podcast. Yo estaré feliz de leerte y poder aprender de ello, porque nadie tiene la verdad, pero juntos la podemos construir. Soy Jorge Cerón y nos vemos en el siguiente capítulo de Marcas de Plumón y Libertad. Hasta la próxima.